Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias. Bien hallado. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirme una vez más con tanto cariño. Como ya les dije en las otras dos ocasiones en las que estuve con muchos de ustedes, también hay caras nuevas, lógicamente, esta es una iglesia en la que se me acoge con verdadero cariño. Las personas que estamos aquí, ustedes pueden pensar que son pocas, no son pocas en absoluto. Es muy difícil un viernes por la tarde pues convocar más de 30 personas, como hay en estos momentos aquí acompañándome, y por lo tanto yo estoy, se pueden ustedes imaginar, agradecidísimo y encantado, prácticamente en mi casa. Como ha dicho Manolo, es mi tercera ya participación aquí en apenas mes y medio, es muy poquito tiempo para haber estado tantas veces y espero que se sigan prodigando estas ocasiones, porque, insisto, me siento muy bien en esta casa, en esta iglesia con ustedes. Hoy venimos a hablar de un tema algo diferente, que es el de la historia desconocida del descubrimiento de América. Bueno, van a ver ustedes que más que una historia desconocida, no es desconocida, muchos de los hechos de los que les voy a hablar, pues ustedes los conocen, han oído hablar de ellos, pero sí van a encontrar un enfoque absolutamente diferente, absolutamente novedoso y absolutamente reconfortador. Porque ya va siendo hora de que los españoles nos demos de vez en cuando alguna alegría relativa a nuestra convivencia, relativa a nuestra historia, y eso es precisamente lo que yo voy a intentar en esta ocasión hacer con ustedes. El libro en cuestión, el libro del que estamos hablando es este, Historia desconocida del descubrimiento de América. Historia desconocida del descubrimiento de América. Vamos a analizar un poquito el título, es lo propio cuando se presenta un libro, ¿no? Descubrimiento. Descubrimiento, porque es que hasta eso nos lo niegan. Es impresionante, es decir, ya no se puede negar más. Es decir, ni siquiera descubrimos América. Parece que antes que lo hicieran los españoles, que si lo hiciera concretamente aquella expedición de 1492 que iba comandada por el marino de origen ignoto y posiblemente genovés, Cristóbal Colón, pues ya lo había descubierto mucha gente. Debía ser de dominio público aquello. Lo habían descubierto los vikingos. Pues bien, el tema este de los vikingos, tengo que decirles a ustedes que aparece en la historiografía muy recientemente. Es un tema que aparece recién en el siglo XIX. Antes nadie se le había ocurrido decir que los vikingos son los que habían descubierto América. Muchas de las pruebas que avalan este supuesto descubrimiento vikingo, como el famoso mapa que se habría hecho de aquellas tierras del norte de América, pues se ha demostrado ya al día de hoy, a estas alturas, la falsedad del documento en cuestión. Pues por lo tanto, pero es que yo a estos señores que me dicen que lo descubrieron los vikingos, América, pues les digo sí, pero es que mucho antes que los vikingos también pudieron hacerlo tantos pescadores vascos, por descontado, pescadores gallegos, pescadores escoceses, ¿por qué no? Incluso desde el otro lado de América, porque no siempre tiene por qué haber tenido lugar el descubrimiento desde el Atlántico y por el oeste del continente. Bien pudo tener lugar por el este del continente y haberlo hecho unos pescadores japoneses. Y antes que todos estos pescadores de los que les estoy hablando a ustedes, evidentemente los indígenas, también eso se nos ha dicho, que los indígenas son los que descubrieron América. Pero es que eso no es descubrir, eso es estar. De nada vale estar en un sitio si no se sabe dónde se está, si no se difunde, si no se transmite, si no se le pone nombre, si no se lo dibuja, si no se lo coloca en el contexto histórico y geográfico correspondiente. Nada de eso hicieron ni vikingos, ni pescadores gallegos, vascos, japoneses, escoceses. Nada de eso hicieron, empezando porque la regla básica de todas estas comunidades de las que les estoy hablando a ustedes es justo lo contrario del descubrimiento, es el secreto.
Cuando un gremio de pescadores descubre un buen banco de pesca, en aquella época, lo último que hace es difundirlo. Es todo lo contrario. Lo que hace es ocultarlo, intentar confundir a los demás, no descubrirlo. La labor de descubrimiento se hace en 1492, se inicia en 1492 y la hacen evidentemente los españoles. No cabe la menor duda de ello. Segundo término en el libro, América. Vamos a analizar un poquito este término porque parece mentira. Hay tanta confusión, hay tanto ocultamiento, tantas cosas extrañas en este tema que nos ocupa hoy, que hasta el término que da nombre al continente es un término extraño. Mire, les voy a decir una cosa. 15 o 20.000 veces que hubiéramos descubierto, que se hubiera descubierto América en el siglo XV o en cualquier otro siglo y no habría vuelto a llamarse América. América es un accidente de la historia, es una conspiración de eventos que condujo a esta denominación y no lo habría hecho en ninguna otra ocasión. Si América se hubiera descubierto, voy a decirlo de una manera exagerada, 5 minutos más tarde, América no se llamaría América. ¿Por qué se llama América como se llama? Se llama porque en el año 1503 aparece una obra que se llama Novus Mundus. 1503 Novus Mundus. El nombre de esta obra ya nos está dando una pista importante. Es decir, para 1503 eran muchos los que sospechaban que aquello era un nuevo mundo. No era las costas orientales de Asia, que fue lo que inspiró en todo momento aquel viaje que lleva a cabo Cristóbal Colón y con él un par de centenares de marinos españoles. Por lo tanto, ya en 1503 hay la sospecha cierta de que se ha llegado a un nuevo mundo y no se ha llegado a Asia. 1503, Novus Mundus, la obra Novus Mundus. Es un conjunto de aventuras que cuenta alguien que no tiene nombre y que cuenta todo lo que está pasando en este nuevo mundo. Parece ser el autor de esta obra, parece ser un tal Américo Vespucho que existió y que fue un gran marino y que en todo momento trabajó para la corona española. Esto debe quedar bien claro. Conoció a Cristóbal Colón, hace posiblemente el segundo viaje a América, por lo tanto es un marino cierto. No es tan seguro que escribiera la obra Novus Mundus, no es tan seguro. Esta obra Novus Mundus cae en manos de una persona muy importante en la época, un cartógrafo lorenés, alemán, por nombre Hans Walse-Müller. Este señor lee la obra Novus Mundus, es un cartógrafo, se dedica a hacer mapas, es uno de los principales cartógrafos de toda Europa y hace el primer mapa de este nuevo mundo, en el que incluso se atreve a insinuar que en la parte oeste de lo descubierto habría otro mar que luego será conocido como el Pacífico, mucho después. Pero él ya lo dibuja, por supuesto de una manera muy rudimentaria. Lo que son los límites occidentales de ese nuevo continente simplemente es una línea recta, no tiene contorno de ningún tipo, porque no se conoce. Pero él se aventura en la idea de que al otro lado de estas tierras descubiertas hay todavía otro mar que tiene que separar las tierras descubiertas de las costas orientales de Asia. Y a este continente que dibuja de cualquier manera, que no tiene forma reconocible para nosotros al día de hoy, lo da en llamar América. Y él explica por qué. Él lo dice, porque he leído un libro donde se dice que el descubridor de estas tierras es un explorador por nombre Américo Vespucho, y por lo tanto es de justicia que lo llame América. Sin embargo, este señor no es ni un ceporro, ni un mal cartógrafo, ni tiene nada contra España, ni es un mal historiador, ni es una persona que tenga envidia de nada, es simplemente un cartógrafo. Enseguida entra en conocimiento de que no es Américo Vespucho el que ha descubierto aquel continente. Solo 2 años después configura un nuevo mapa e intenta difundirlo, en el que al nuevo continente ya lo llama Nueva Castilla y reconoce que lo han descubierto, se ha descubierto en nombre de los reyes de Castilla. Pero ya es demasiado tarde, el mal está hecho, el primer mapa ha viajado ya por toda Europa, se han hecho miles de ejemplares y el nombre quedará ya para siempre, el nombre de América quedará ya para siempre para este nuevo mundo. Sobre este nombre injusto
de América, se van a crear todavía muchas injusticias, de las que si quieren ustedes, al final de la charla, podemos hablar. Pero son múltiples, por todas partes. Realmente la terminología americana es absolutamente inadecuada, absolutamente incorrecta y absolutamente injusta. Pero de momento, para no alargarnos, lo vamos a dejar aquí. Les he dicho, por lo tanto, que se trata efectivamente de un descubrimiento. Les he dicho que se trata del descubrimiento de América. Y sin embargo, ahora les voy a decir a ustedes que no se trata del descubrimiento de América. Sí se trata de un descubrimiento, sí se trata de América, pero no estamos hablando del descubrimiento de América. Estamos hablando de otra cosa. Llamar a esta era de los descubrimientos, que como poco duró 73 años, protagonizada en todo momento y solo por españoles, liquidar este epígrafe bajo el título Descubrimiento de América es, una vez más, una soberana injusticia. No tiene nada que ver, es llamar al todo por la parte. Se trató, en realidad, del descubrimiento de medio mundo por los marineros, navegantes y exploradores españoles. Para ser exactos, un 57% del planeta Tierra. Un 57% del planeta Tierra. Todo lo que hay, desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas. Así, toda esto, media circunferencia de la Tierra y aún más, eso es lo que descubren los marinos, exploradores y navegantes españoles. América fue simplemente una parte del descubrimiento. Fíjense ustedes, en este gran descubrimiento del que les estoy hablando, un 57% del planeta Tierra, esto es increíble, en 73 años, acometidos todo por personas dependientes de una misma corona que no es otra que la corona hispánica, de Castilla en origen, las coronas hispánicas. Todo este descubrimiento gigantesco del 57% del planeta Tierra contiene en sí, como poco, 5 grandes descubrimientos. Y luego dentro de cada uno de estos 5 grandes descubrimientos, otros miles de pequeños descubrimientos. Pero vamos a hablar de lo que son los grandes descubrimientos, que se sustancian, que se resumen en este epígrafe de descubrimiento de América. No, no es el descubrimiento de América, es mucho más. ¿Cuál es el primero de estos 5 descubrimientos? El primero de estos 5 descubrimientos es los confines del Atlántico. El Atlántico era un mar muy poco conocido. Se conocía solamente hasta las Canarias. Es más, incluso los portugueses habían avanzado un poquito más y habían llegado ya a latitudes correspondientes a Cabo Verde y demás. Pero básicamente las Canarias. Canarias, que son islas que ya conocían los romanos. Plinio el Viejo es el que le da ese nombre que parece que se le hubiera dado el Ministerio de Información y Turismo en los años 60, cuando empieza el turismo en España, de las Islas Afortunadas. Pues bien, Plinio el Viejo ya las llama las Fortunate Insulae. Es un nombre tan viejo como el conocimiento que se tiene de las islas. Hasta ahí llega el conocimiento que tienen los seres humanos del Atlántico. Eso representa prácticamente una quinta parte del Atlántico. 4/5 partes del Atlántico están por descubrir. Se sabe entonces, lo saben todos aquellos que tienen que saberlo, navegantes, exploradores, astrónomos, geógrafos, personas de la intelectualidad, saben perfectamente que la Tierra es redonda. Que la Tierra es redonda se sabe probablemente desde el año 1000 antes de Cristo. En ningún momento la Biblia dice que la Tierra sea plana. Me he tomado la molestia de ver todas aquellas párrafos en los que se basan todos aquellos que dicen que la Biblia sostiene que la Tierra es plana, y en ningún momento lo dice con esta claridad. Hace una serie de metáforas que a una serie de personas les llevan a la conclusión de que la Biblia está sosteniendo que la Tierra es plana. Nadie en el siglo XV que estuviera concernido por la cuestión sostiene que la Tierra es plana. Todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Esto quiere decir que lo que se discutió en Salamanca no es, como nos hacen creer, que la Tierra fuera plana, idea sostenida por una serie de personas
todas ellas sucias y todas ellas malolientes y todas ellas unos ceporros y con hábitos de la Iglesia, naturalmente, frente a un iluminado venido de algún lugar ignoto del mundo, que sostenía que la tierra era redonda. No, eso no es lo que se discute en Salamanca. En Salamanca se discuten las dimensiones de esa redondez de la tierra. Y por lo tanto, si el viaje que propone este navegante, venido aparentemente de Génova, es viable o no es viable. Eso es lo que se discute en Salamanca. Y los que se enfrentan a Colón le dicen con mucho criterio que la Tierra es mucho más grande de lo que él sostiene y que, por lo tanto, ese periplo que él propone para llegar en 2 o 3 meses de navegación a las costas orientales de Asia es imposible. Por lo tanto, bien claro ha de quedar que todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Lo que no se sabe son las dimensiones del Atlántico. No se sabe dónde termina el Atlántico. No se sabe si efectivamente termina en las costas orientales de Asia, si hay algo en medio, si tiene agujeros, si las aguas son calientes, si son navegables o son innavegables, si los vientos son o no lo son ingobernables. Todo esto no se sabe. Pero se sabe evidentemente que el océano Atlántico se prolonga y que la Tierra es redonda. Hay que descubrirlo, hay que conocerlo. Esto, por lo tanto, es el primer gran descubrimiento que hacen los navegantes españoles. No es poco descubrimiento. Si no hubiera aparecido América y esos navegantes hubieran vuelto a España, hoy estaríamos hablando de ellos como los descubridores del Atlántico, cosa que a nadie se le ha ocurrido hacer. Si yo les hubiera preguntado a ustedes quién es el descubridor del Atlántico, no habrían sabido darme respuesta. Los descubridores de los confines del Atlántico son aquellos navegantes españoles que navegan hacia Occidente en el año 1492. No es poco descubrimiento. A continuación, se hace el descubrimiento que da nombre a todo. Efectivamente, al llegar a los confines del Atlántico, nos encontramos efectivamente un continente enorme. ¿Qué representa este continente en esta aventura española que va a durar, como les digo, 73 años? Representa tres cosas muy importantes. La primera representa una tabla de salvación, una tabla de salvamento. De no haber estado el continente americano donde está, no habríamos vuelto a saber nada de aquellos marineros. Aquellos marineros llegan a América extenuados, con sus últimas fuerzas. No tienen ya fuerzas ni para continuar viaje, que habría sido duplicar la distancia y llegar a las costas orientales de Asia, ni tampoco tienen medios ni fuerzas para volver a España. De no haber aparecido América, no habríamos vuelto a saber nada de aquellos marineros. Estaríamos hablando de una expedición que inició trayectoria hacia el oeste en 1492 y que desapareció. Segundo, que se encuentra los marineros españoles cuando encuentran América. Un continente muy pobre, sumamente pobre, terriblemente pobre, prácticamente instalado en el Neolítico. No es esto que llegan los españoles y empiezan a cambiar cuentas de vidrio por cantidades ingentes de oro. Del primer viaje vino muy poco oro. Se tardó mucho tiempo en descubrir cantidades significativas de oro en América. Y por cierto, no oro, porque de América vino muy poco oro. Lo que apareció en América en cantidades ingentes fue plata. Pero aparece en 1545, cuando los españoles ya llevan en América perseverando en la exploración y evangelización de ese continente más de medio siglo. En 1545 aparecen las minas del Potosí, en Bolivia, que según algunos autores proveen al mundo de hasta el 70% de la plata que circulaba en aquel momento por el planeta y que hará posible un proceso del que tendremos ocasión de hablar muy importante al final de esta charla. Por lo tanto, eso es lo que se encuentran los españoles. Un continente muy pobre. Hay que tomar una decisión sobre ese continente. ¿Qué hacemos? Los españoles podrían haber desistido perfectamente. Es más, habría sido lo normal, desistir. ¿Qué se nos ha perdido aquí? Hombres desnudos, no tienen nada que ofrecernos, no hay tecnología, no hay nada. Porque todavía, un poquito más adelante, empezarán a aparecer civilizaciones un poco más avanzadas. Pero lo que se encuentran en principio en las islas del Caribe son puros hombres del Neolítico. No había razones para perseverar en aquella exploración. Les voy a decir una cosa. España empieza la exploración de América en 1492
y no la abandona en ningún momento. ¿Saben ustedes cuántos intentos hizo Inglaterra de explorar el continente americano hasta que finalmente en 1620 llegan los famosos Father Pilgrims, los padres peregrinos, y empiezan lo que es una incipiente colonización del territorio? ¿Saben cuántas expediciones? 6. 6 expediciones inglesas. Y siempre desistieron los ingleses. Siempre dijeron, aquí no se nos ha perdido nada. Es una inversión enorme llegar aquí. ¿Para qué? No hay nada que hacer aquí. Los españoles perseveraron. Si quieren ustedes, al final de la charla hablamos del caso portugués, que también depara no pocas sorpresas. Y así los franceses, los holandeses y hasta los suecos. Hubo un proyecto sueco de colonización de América que también fracasó. Son los españoles los que perseveraron. Había que hacerlo y lo hicieron. Los demás no lo hicieron. Por lo tanto, un continente muy pobre. Y en tercer lugar, y no poco importante, una gigantesca barrera que va de polo norte a polo sur, sin solución de continuidad, que impide lo que es el objetivo de los españoles desde el primer momento de la expedición, que es llegar a las costas orientales de Asia. Ese era el objetivo inicial de aquella expedición y ese objetivo no se va a olvidar en ningún momento, como vamos a tener también ocasión de ver a lo largo de esta charla. Por lo tanto, eso es lo que es América para los españoles. Un gigantesco obstáculo, una dificultad, algo que hay que superar. No es una oportunidad, no es una vía rápida hacia el enriquecimiento. Es todo lo contrario. Señores, íbamos hacia la tierra de la riqueza, donde se compra la porcelana, donde se compra la seda, donde se encuentran las perlas, donde están las especias, y nos hemos encontrado esto. ¿Qué hacemos ahora? Pues de momento explorarlo y evangelizarlo. Segundo gran descubrimiento, por lo tanto, América. Hemos hablado de los confines del Atlántico, hemos hablado de América, hemos dicho las 3 cuestiones que representan para los españoles aquel continente recién descubierto. ¿Cuál es el tercer gran descubrimiento que hacen los españoles? Pues el tornaviaje atlántico. Hemos ido hacia los confines del Atlántico, hemos encontrado lo que había en los confines del Atlántico, pero ahora hay que volver, porque si no volvemos todo esto no sirve de nada. Este es otro descubrimiento del que nadie habla, pero alguien tiene que ser el primer navegante de la historia que navega desde América hasta Europa. Y ese navegante que es el primero de la historia que navega desde América hasta Europa, ¿ese navegante quién es? ¿Es Cristóbal Colón quizás? No, no es Cristóbal Colón. Ese primer navegante, el que descubre el tornaviaje desde América hasta Europa, tiene nombre y no es Cristóbal Colón. Es Martín Alonso Pinzón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que 3 días antes de llegar a Europa, una tormenta ha separado inexorablemente los 2 barcos, la Pinta, que la gobierna Cristóbal Colón, la Niña, que la gobierna Martín Alonso Pinzón, les separan de manera inexorable y cada uno inicia una ruta para llegar a Europa. Martín Alonso Pinzón llega a donde tenía que llegar. Tenía que llegar a España y a España llegó. Llegó por Bayona, por la región gallega de España, porque es lo que tenía que hacer. De España salió y a España tenía que llegar. Él se debía a los reyes católicos, a sus soberanos naturales. Lo justo, lo legítimo, lo correcto era llegar a España. ¿A dónde llegó Cristóbal Colón? No llegó a España. Cristóbal Colón llegó al puerto europeo, al último puerto europeo al que debía llegar. Fíjense ustedes que había puertos entonces en Europa. Podría haber llegado por cualquier puerto escandinavo, en una situación de emergencia. Podría haber llegado por un puerto británico. Podría haber llegado por un puerto francés. Podría, desde luego, debería haber llegado por un puerto español. Podría incluso haber llegado por cualquier puerto portugués, menos por uno. Hay un puerto en toda la tierra por el que Cristóbal Colón no debía llegar. Ese puerto en toda la tierra por el que Cristóbal Colón no debía llegar y es por el que llegó, es Lisboa. No otro que Lisboa. ¿Por qué no debía llegar por Lisboa? Porque en Lisboa estaba el gran enemigo
de esta expedición que habían iniciado los reyes de España, los reyes de Castilla y de Aragón, la reina de Castilla. Es una desgracia, pero de hecho el que va a informar finalmente a los reyes católicos de que esa expedición que había partido unos meses antes hacia Occidente había llegado y había obtenido su objetivo, que es encontrar algún tipo de tierras. Pues esa información se la va a dar el rey portugués a los reyes católicos. No va a dar tiempo a que la dé Martín Alonso Pinzón. Por supuesto, no va a dar tiempo a que la dé Cristóbal Colón. La va a dar el rey de Portugal con una carta que conocemos perfectamente y que hoy es visitable en el Archivo de la Nobleza de Toledo. Si van ustedes a Toledo, dentro de lo que es el Archivo Maldonado, se pueden encontrar la carta que el rey portugués mandó a los reyes católicos informándoles de que la expedición había sido un éxito. Es más, aquí cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué hizo esto Colón? Desde luego tenía una personalidad compleja, habría que entrar en cuestiones de tipo psicológico, probablemente quiso negociar, se podría decir, una hipótesis, negociar mejores condiciones que la que ya le habían dado los reyes católicos, improbable, porque las condiciones que le habían dado los reyes católicos eran inmejorables, seguramente simplemente el placer de mesarle las barbas a aquel rey portugués al que le había ofrecido aquella expedición y no se la había aceptado. Fíjense ustedes hasta qué punto las cosas fueron así, que según alguna crónica, cuando Cristóbal Colón se encuentra con el rey de Portugal, se portó de manera tan altanera que los nobles portugueses lo quisieron linchar sobre la marcha. Y tuvo que ser el propio rey de Portugal el que lo sacara indemne de aquella reunión. Por lo tanto, estamos hablando del tornaviaje, el tercer gran descubrimiento, que lo realiza Martín Alonso Pinzón, primer ser en toda la historia que hace la ruta marítima que une a América con Europa por este orden. Vamos al cuarto de los descubrimientos. Les he dicho que eran 5 los descubrimientos. El cuarto de los descubrimientos, para mí, personalmente, es el más importante de todos. Y sobre todo en el momento que se produce, a lo mejor con la perspectiva que tenemos hoy día de la historia en pleno siglo XXI, pues no podemos llegar a esa conclusión. Pero cuando este descubrimiento se realiza en el siglo XVI, es realmente el más importante de los 5 grandes descubrimientos que van a hacer los marinos españoles. Descubrimiento que no es otro que el del Pacífico. El Pacífico se descubre, podemos decir, 3 veces. En primer lugar, lo hace Hans Waldseemüller cuando ya lo dibuja sin saber ni que existe. Esto ocurre, esto ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que el planeta Neptuno fue descubierto primero por los matemáticos y luego por los astrónomos. Una serie de matemáticos que dijeron, por las leyes de las fuerzas que conocemos, aquí tiene que haber un planeta. Y unos días después, un astrónomo, Le Verrier, visionaba ese planeta. Bueno, pues estas cosas, por lo tanto, les ocurren. Y Hans Waldseemüller ya tuvo la intuición de que había un mar más allá de aquellas tierras recién descubiertas. Primer descubrimiento del Pacífico. Simplemente una cuestión intuitiva, deductiva, como quieran ustedes, lógica. El segundo gran descubrimiento se hace desde tierra. Lo hace en 1513 Vasco Núñez de Balboa, que recorriendo el istmo panameño circula desde el Atlántico hasta el Pacífico y se convierte en el primer europeo que ve el Pacífico y en la primera persona de la historia que le descubre a todos los demás la existencia de un mar Pacífico, de un mar nuevo, de un mar que iba desde América hasta Asia. Muchos lo habían visto, muchos indígenas lo habían visto, nadie lo había descubierto. Alguien tenía que decirle al mundo que existía ese mar y que ese mar probablemente sería el que uniría América con Asia. Eso lo hacen una vez más los españoles. Segundo descubrimiento, por lo tanto, del Pacífico. Y el tercer descubrimiento, y más importante de todos, el que hace en 1521 por mar, ya no por tierra, sino por mar, pues el gran marino portugués, porque era portugués, muy encariñado con España, pero portugués, y al servicio de la corona española, y un gran español, a pesar de ser origen portugués, llamado Fernando Magallanes. Fernando Magallanes, lo que ha ocurrido hasta ese momento es que los españoles están encelados con la idea de superar el continente americano. Se han hecho varias reuniones para ver cómo se hace. Se han hecho la Junta de Toro, la Junta de Zamora, donde se han reunido los marinos más importantes de la época para ver qué hacemos con ese continente americano y cómo lo superamos.
Se hace una primera expedición que la comanda Díaz de Solís, que intenta el paso por el Río de la Plata. El Río de la Plata es el río que está en Buenos Aires. Es el río más ancho del mundo, 40 kilómetros de anchura a la altura de Buenos Aires, 40 kilómetros de anchura y 240 kilómetros de anchura en su desembocadura. Me pregunto yo, ¿cuántos ríos españoles son más largos que el Río de la Plata ancho? Es impresionante. Por ahí lo intenta Díaz de Solís, con la mala fortuna de encontrarse a los indios charrúas, que como tantos otros indios de América eran antropófagos, es decir, comían carne humana. A nuestro buen amigo Díaz de Solís directamente se lo comen. Hay una segunda expedición que es la que hace Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes va a intentarlo también por el Río de la Plata porque no tiene conocimiento todavía de lo realizado por Díaz de Solís. Pero enseguida se percata que ese no puede ser el paso porque es agua dulce. Hace una intentona de entrar, pero enseguida sale. Y continúa recorriendo la costa patagónica buscando un paso por el sur. Aquí la providencia acompañó a los españoles, porque efectivamente lo lógico habría sido buscar ese paso. Bueno, una de las lógicas conduce a buscar ese paso que sirviera para superar América por el norte, puesto que los españoles habían llegado a la parte norte de América. Habían llegado a Cuba, habían llegado a Puerto Rico, incluso estaban ya en Estados Unidos, porque en 1513 descubren los españoles los Estados Unidos, en lo que es el estado que hoy día se llama Florida, que lo hace Ponce de León, 1513. Lo lógico, por lo tanto, habría sido intentar buscar el paso por el norte. Era, en principio, el paso más cercano. No se hizo por el norte, se buscaba siempre por el sur. ¿Esto por qué se hizo? Pues aquí hay que especular. La primera de las razones que se podría aportar es la que yo doy en llamar la llamada de los grandes imperios. Aparece el imperio azteca, un poquito al sur, de donde han llegado los españoles. A continuación se oye hablar del imperio inca, ya mucho más al sur. Parece que las riquezas americanas estarían en esa parte de América. Y entonces eso es una de las razones que podría conducir a los españoles a buscar el paso por el sur. Estamos explorando el sur, lo estamos explorando por tierra, lo vamos a explorar también por mar. Sin embargo, hay una razón mucho más poderosa que esta, que es la que seguramente prevaleció. El destino de aquel viaje no era otro, como lo había sido desde 1492 y nunca se perdió de vista, que las Islas de las Especias, las Molucas, perfectamente identificadas, perfectamente colocadas en el mapa, porque por el este ya han llegado, porque por el oeste ya han llegado los portugueses. Los portugueses que le sacan unos años de ventaja en esto de la exploración marítima a los españoles, y cuando digo unos años debería decir unos siglos, porque los portugueses se lanzan al mar desde el siglo XIII, ya han colocado las Molucas, ya se sabe dónde están las Molucas. Entonces lo que quieren hacer los españoles es llegar a esas mismas Molucas, pero por otra ruta diferente. Si esas Molucas que están perfectamente colocadas en el mapa, que sabemos perfectamente dónde están y cómo son, están en la parte sur del planeta Tierra, lo lógico es que la expedición que se haga para llegar a ellas navegue hacia el sur. Es mucho más lógico hacer este viaje buscando las Molucas que hacer este viaje complicadísimo para llegar a las Molucas. Esa es la razón por la que los españoles buscaron el paso por el sur y, como les decía al principio, la providencia les acompañó, porque si lo hubieran intentado por el norte no lo habrían conseguido nunca. El paso del norte se descubre apenas en el siglo XIX, de manera muy tortuosa, muy difícil. Es un paso que sigue infrautilizado, solo se puede utilizar un mes de los 12 que tiene el año. El resto del año está absolutamente congelado y es innavegable. Y además tiene 5.000 kilómetros de longitud. Por el contrario, el paso del sur es mucho más practicable y solo tiene 500 kilómetros de longitud. Por lo tanto, esa situación providencial, fortuita, de que los españoles buscaran superar el continente americano, el paso hacia el Pacífico, por el sur y no por el norte, es el que hizo posible que se consiguiera. Por lo tanto, ya tenemos el cuarto gran descubrimiento, el más importante de todos, porque es el que cierra el planeta. Ya efectivamente conocemos todos los contornos del planeta. No hay un solo meridiano ya en todo el planeta que no haya sido navegado. Se ha cerrado lo que es la circunferencia terrestre. Bueno, saben ustedes, les cuento así muy de pasada, que Fernando de Magallanes conocerá el final de sus días en las Islas Filipinas por una extraña razón
para la que no podemos sino especular porque no lo sabemos a ciencia cierta, por una extraña razón, en vez de dirigirse a las Molucas, que era el objetivo del viaje, en el que aquella expedición se tenía que hacer rica, infinitamente rica. Tengan ustedes en cuenta que la rentabilidad que daban las especias, en aquel momento era de un 2000%. Se invertía 1 euro y se sacaban 20 euros. Un 2000% de rentabilidad. Rentabilidad que no tenía ningún otro negocio en el mundo en aquel momento. Entonces, cabe preguntarse, pero bueno, si Magallanes conocía perfectamente cómo llegar a las Molucas, ¿por qué no se dirige a las Molucas? En vez de hacer este viaje, una vez que ha superado ya el paso del sur, el estrecho de Magallanes, al sur de América, en vez de hacer este viaje en paralelo, para el que los marinos entonces estaban perfectamente capacitados con solo la lectura del cielo, sin embargo, hace este extraño viaje que le conduce hacia unas islas absolutamente desconocidas, de las que probablemente él ya tenía noticia. Precisamente por ser portugués, precisamente porque los portugueses ya habían llegado a Molucas, precisamente porque el portugués que llega a Molucas, Serrano en español, era su primo. Y por eso podía tener conocimiento de la existencia de unas islas al norte. Y aún así, ¿por qué va a Filipinas? No cabe sino especular. Es muy posible que quisiera establecer una especie de virreinato, siempre fiel y leal al rey de España, pero una especie de virreinato donde él sería el virrey, y hay incluso una teoría que podría explicar este capricho de Fernando de Magallanes de dirigirse hacia las Filipinas en vez de dirigirse a las Molucas, que es todavía más evocador y todavía más curioso y más llamativo. No tiene nada de particular que en la imaginación, en la mente de este gran marino que fue Fernando de Magallanes, estuviera la idea a medio plazo de nada menos que conquistar la China. Conocedor de que había una base, una serie de islas a pocos kilómetros de lo que es la costa china, no tiene nada de particular porque aquellos españoles eran así, porque aquellos exploradores, aquellos navegantes eran así, no había aventura que les pareciera suficientemente grande. Es muy posible que por su cabeza pasara la idea peregrina de establecer una base en Filipinas para desde ahí conquistar la China. Les voy a decir a ustedes una cosa, la idea de conquistar la China estuvo siempre presente en todo momento en la mente de los monarcas españoles. Es una idea, es un proyecto que estaba siempre sobre la mesa de los monarcas españoles. Nunca llegó a acometerse, pero el proyecto estaba ahí. Los españoles no renunciaban a la posibilidad de, llegados a donde habían llegado, conquistar la China. Por lo tanto, el cuarto descubrimiento, el Pacífico, y ya, lógicamente, el quinto de los 5 de los que les he hablado. ¿Cuál les parece a ustedes que podría ser el quinto descubrimiento? Con todo lo que les he dicho, pues probablemente alguno ya se lo esté barruntando. Si antes hemos hablado del tornaviaje atlántico, es decir, hemos llegado a los confines del Atlántico, pero ahora hay que volver, pues ya hemos llegado a los confines del Pacífico, estamos en las Filipinas, estamos en las Molucas, incluso Juan Sebastián Elcano ha continuado su expedición y ha consumado la vuelta al mundo, pero ahora desde Asia hay que volver a América, porque si desde Asia no podemos volver a América, pues este viaje sí ha sido muy interesante, ha proporcionado miles de descubrimientos, pero está cojo, le falta algo. Pues bien, este quinto descubrimiento, que podría parecer el más sencillo de todos, fíjense ustedes que el Pacífico se ha descubierto en apenas 30 años, ni siquiera. Sí, 30 años, 29 años. En 29 años se ha descubierto el 57% del planeta. Solo queda ya descubrir cómo volver desde Asia hasta América. En 29 años se ha hecho todo esto. Queda solo un pequeño detalle. Este pequeño detalle costará a los españoles 42, 43 años el realizarlo. El llamado tornaviaje desde Asia hasta América va a ser de una dificultad inusitada e insospechada. Hasta 5 expediciones españolas van a fracasar en el intento de volver desde Asia hasta América sin conseguirlo. Se va a conseguir en 1565, por lo tanto 44 años después de descubierto el Pacífico. Y lo va a hacer un marino que se llama Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta es el que descubre el tornaviaje. Andrés de Urdaneta forma parte de una expedición que él mismo ha organizado
que lo que pretende es precisamente conquistar las Filipinas, porque Fernando de Magallanes las había encontrado, había estado en ellas, pero no las había conquistado. Durante 40 años los españoles no volverán a Filipinas. Y 40 años después, en 1565, una expedición que parte de América y que manda Legazpi, pero que ha organizado Andrés de Urdaneta, es la que va a conquistar Filipinas. Y una vez que Urdaneta está instalado en las Filipinas, descubre cómo volver desde Asia hasta América, lo cual habrá que hacer valiéndose de lo que se llama la corriente del Kuroshibo, el viento negro, un viento que conduce a los barcos hacia el sur de Japón y desde el Japón les permite atravesar todo el Pacífico y llegar a las costas norte, las costas septentrionales de América, por encima de California. Y luego ya caboteando toda la costa americana, llegar al gran puerto que los españoles habían fundado en la costa occidental de América, que no es otro que Acapulco. Este complicadísimo viaje subiendo a Japón, atravesando el Pacífico y luego recorriendo, caboteando lo que es la costa americana, eso es el gran descubrimiento que va a hacer Urdaneta en 1565, convirtiéndose de esta manera en el primer hombre que realiza el tornaviaje pacífico. Lo mismo que había hecho Martín Alonso Pinzón en el Atlántico, lo hace él en el Pacífico. Y de esta manera, sí, ahora sí, en 1565, queda consumada la gran aventura española, que todavía va a llevar a cabo una serie de descubrimientos, una serie de proyectos, una serie de trabajos inconmensurables, de un valor inestimable, pero que no son estos 5 grandes descubrimientos que se producen entre 1492 y 1565, y que van a hacer posible 2 cosas. Por un lado, el cierre de la Tierra ya está cerrada, ya conocemos la Tierra en todas sus dimensiones, ya conocemos cómo navegar por cualquier lugar de la Tierra. Y segundo, y no menos importante, lo que hoy día y desde hace muy poco tiempo y con mucho acierto se da en llamar la primera globalización. Es decir, la primera vez en toda la historia de la humanidad que los productos asiáticos se pueden comerciar en América y en Europa. La primera vez en toda la historia que los productos americanos se pueden comerciar en Asia y en Europa. Y la primera vez en toda la historia de la humanidad que los productos europeos se pueden comerciar en Asia y en América. Y esta es la gran trayectoria española con la que yo pongo punto final por el momento a esta charla, esperando las preguntas que puedan hacer ustedes. Muchas gracias. Tengan en cuenta ustedes una cosa que para mí es muy importante. Lo que he hecho yo hasta ahora es contarles a ustedes lo que yo sé. Entonces es el momento en que ustedes me tienen que plantear dudas para que en una posible tercera edición del libro, porque ya vamos por la segunda, pues tenga yo que responder a esas dudas. A mí los coloquios me divierten muchísimo. Así que si tienen ustedes alguna pregunta en mente, no dejen de hacerla. Si no la sé contestar, con toda sinceridad les diré que no puedo hacerlo, y si no, pues sí lo haré. Así que... Nos has hablado de toda la historia y todo el bagaje de los descubrimientos, pero luego hay algo que a lo mejor se podría desarrollar también, que a lo mejor es otra edición de otro libro, pero la famosa ruta de la seda, ¿cómo se constituye, cómo se programa, cómo se desarrolla? Sí, señor Manuel, muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Porque efectivamente el origen de todo esto tiene lugar en 1453, es decir, 40 años antes de que se produzca el descubrimiento de América. ¿Qué es lo que ha pasado en 1453? En 1453 ha ocurrido que los turcos otomanos han conquistado la ciudad cristiana de Constantinopla y han puesto punto final ya para siempre en la historia al Imperio Romano. El Imperio Romano, que se había prolongado durante prácticamente 15 siglos, ha llegado al final de sus días en 1453, cuando los turcos otomanos conquistan la última gran ciudad del Imperio Romano, donde está la capital. ¿Y qué es lo que hacen estos turcos otomanos, que es no poco importante? Pues algo que hasta la fecha no había hecho nadie, porque la ciudad de Constantinopla y aquellas tierras ya habían sido conquistadas antes por otros imperios no menos poderosos, sino incluso mucho más poderosos que el Imperio Otomano, como por ejemplo los sucesivos imperios mongólicos y demás, pero ninguno de ellos había cerrado la ruta de la seda. Todos ellos
trataron de obtener el mayor beneficio, el mayor provecho posible de la ruta de la seda. Que bueno, si vosotros circuláis por aquí porque lo que queréis es llegar a la China y traer de la China las grandes riquezas chinas y venderlas en Europa, a mí me parece muy bien, pero me vais a pagar una serie de peajes. Yo voy a poner una serie de peajes a lo largo de todo lo que es la ruta de la seda y a medida que vayas llegando a esas ciudades tú me pagas un peaje y aquí hay beneficio para todos. Pero los turcos no hicieron esto. Los turcos cerraron la ruta de la seda. De repente, ese comercio que había sido el comercio más importante que se había producido durante todo un milenio, el de intercambio de los productos asiáticos y europeos, sobre todo de Asia a Europa, más que de Europa a Asia, esa ruta, de repente los turcos la cierran para siempre. Entonces es cuando precisamente una serie de potencias en el sur de Europa, en el occidente de Europa, se plantean la necesidad de redescubrir, de reabrir esa ruta de la seda. No tenemos un mapa, es un error que he vuelto a cometer hoy como tantas otras veces, me lo han dicho muchas veces y es verdad, tengo que poner un mapa detrás de mí que sirva para explicar mejor aquello que les quiero explicar, pero bueno, vamos a hacerlo con los dedos y a ver si así nos podemos más o menos hacer una idea de la cuestión. Es decir, la ruta de la seda era una ruta que venía así, era de tipo terrestre, subía hasta Constantinopla, luego avanzaba hacia el este, llegaba a la China y luego desandaba sus pasos y llegaba a Europa. Esto es lo que se conocía hasta 1493, lo que hacía posible esta ruta de la seda y este gran comercio que era el más importante que se producía en el mundo. Esta ruta ya está cerrada. Entonces se plantean dos nuevas rutas desde el punto de vista incluso meramente teórico. Una es la portuguesa, la otra es la española. ¿Cuál es la portuguesa? Aquí está Portugal. Portugal dice, bueno, pues vamos a recorrer todo lo que son las costas africanas, vamos a llegar hasta el sur de África, es decir, el Cabo de Buena Esperanza, vamos a atravesar el Cabo de Buena Esperanza, desde aquí arramplamos a Asia, recorremos así lo que es la India y llegamos aquí a las Molucas, que es el oscuro objeto de deseo. Han hecho, por lo tanto, esta ruta. Han venido por aquí y han llegado. Es lo que les concede a los portugueses, además, el Tratado de Tordesillas. ¿Qué van a hacer los españoles? Lo que queda. La ruta residual, la otra. Bueno, tú te has dirigido hacia el oeste, hacia el oeste. Nosotros vamos a ir dando la vuelta al mundo de esta manera. Tú lo has hecho así, nosotros lo vamos a hacer de esta manera y vamos a llegar a las Molucas. Es decir, en definitiva, en todo momento, esta gran aventura hispano-portuguesa viene animada por la necesidad que tiene la especie humana de recuperar la ruta de la seda. Por eso mi libro se llama así, En busca de la nueva ruta de la seda. Efectivamente, eso es lo que animó, muchas gracias, lo que animó, mira, pues igual si se puede colgar aquí no es mala idea, para que se lo vayan visualizando, porque sí, ha sido una idea excelente. Bravo, bravo por el párroco. Sí, señor. Sí. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes. Vamos a ver que yo me sitúe ahora. Pero aquí, querido amigo, nos está faltando algo importante. ¿Dónde está aquí España? Ah, perfecto, fenomenal, exactamente. Entonces, ¿qué hacen los portugueses? Hacen esta ruta, hacen esto aquí y llegan, por aquí está el oscuro objeto del deseo. Esta trayectoria va a ser larguísima y complicadísima, miren. El asunto es el siguiente. En 1249... No te preocupes, luego eso y ya luego lo dejo ahí. En 1249 termina la reconquista portuguesa. Los portugueses han llegado al sur de Portugal y se desentienden de la reconquista. Entienden de que todo lo que hay al este es competencia castellana. Son los castellanos los que tienen que conquistar Andalucía y completar la reconquista. Ellos se lanzan al mar. Desde el año 1249 se lanzan al mar. ¿Vale? Por eso digo que llevan una ventaja a los españoles de 2 siglos y medio en lo que es la navegación del mar. Enrique el Navegante, la escuela de Sagres, en fin, tantos descubrimientos. Y lo que van haciendo los portugueses es avanzando siempre por la costa africana. Aquí llegan al Cabo de Buena Esperanza, llegan más o menos hacia el año 1490. Arramplar desde el Cabo de Nueva Esperanza, por aquí, por Kenia, y hacer aquí, así, esta trayectoria, y llegar a Asia, esto se va a hacer en 1498, lo va a hacer Vasco da Gama. Y hacia el 1500 Serrano llega a esta parte que es donde está el oscuro objeto del deseo.
¿De acuerdo? Esto es la exploración portuguesa. Como ustedes pueden comprobar, los portugueses llegan a las Molucas después de que los españoles hayan descubierto América. Los españoles, ¿qué es lo que van a hacer? Lo contrario, no van a hacer esto, sino que van a hacer esto. Van a venir hacia acá. Van a llegar a estas islas, que son Cuba, no sé si me están escuchando, que es Cuba, Puerto Rico, etcétera. Aquí se inicia lo que es el descubrimiento de América. En 1513, Ponce de León ya asciende por aquí y se introduce en los Estados Unidos. En 1521, Hernán Cortés ha hecho esta trayectoria y está conquistando el Imperio Mexicano, todavía en el hemisferio norte. Y en 1540 o 45, ahora no lo puedo recordar, Pizarro se llega hasta esta parte de la tierra y conquista lo que es el imperio incaico, mucho más importante que el azteca. 10 veces más extenso que el azteca. El azteca tiene 300.000 kilómetros cuadrados, el imperio incaico tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Pues esta es la aventura, y esta aventura siempre, bueno, por aquí ya, efectivamente, una vez más tengo que hacer un gestito. Por aquí vienen los españoles, así, recorren el mundo por aquí, y llegan finalmente a las Molucas, que están aquí. Hacen esta trayectoria y llegan por aquí. Todos quieren llegar aquí. Los portugueses lo hacen de esta manera, los españoles lo hacen de esta manera. ¿De acuerdo? Y en definitiva, a ambas naciones, a ambas monarquías, lo que les inspira siempre, en todo momento, es el deseo de reconstruir, de reconstituir la ruta de la seda. Por eso es tan importante la pregunta que me has hecho. De no haber cerrado los turcos la ruta de la seda, se puede establecer sin temor a equivocarse que América habría sido descubierta probablemente un siglo más tarde o 2 siglos más tarde. No se habría creado la necesidad que es la que siempre da lugar al instrumento. Venga, más preguntas. Dejamos esto aquí. ¿Las Molucas son? No, Ceilán es una isla al sur de la India. Las Molucas están al este de la India, forman parte hoy día de Indonesia. De la Confederación. Indonesia es un país formado de miles de islas, una de las cuales son las Molucas. Las Molucas, además, tienen un interés muy particular, porque cuando en Tordesillas se divide el mundo en 2 semiesferas, una de ellas para los portugueses, la otra para los españoles, porque eso es lo que ocurre en Tordesillas, que se reparten el mundo, se reparten el entero mundo, la entera esfera terrestre. En esos momentos los conocimientos no permiten saber por dónde avanza el antimeridiano. Es decir, más o menos sí se ha podido establecer lo que es el meridiano, que va a dividir las posesiones portuguesas de las posesiones españolas. Ese meridiano va a pasar a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Cabo Verde es una isla africana que viene a estar por aquí. Entonces, 370 leguas hacia el oeste, ¿verdad? Lo estoy viendo yo al revés. Hacia el oeste, por aquí pasaría el meridiano, que separaría lo que son las posesiones españolas de las posesiones portuguesas. Pero no se está en situación de conocer por dónde circula el meridiano en la otra parte de la Tierra, porque entre otras cosas no se conocen definitivamente lo que son las dimensiones de la Tierra. Eso habrá que esperar y será motivo de nuevas negociaciones que se culminarán en 1529 con el llamado Tratado de Zaragoza. Es un nuevo tratado que alcanzan otra vez las 2 grandes potencias del mundo, que son España y Portugal. Ya saben perfectamente cómo son sus posesiones en esta parte de la Tierra, pero tienen que dirimir cómo son las posesiones en la otra parte de la Tierra. Y resulta que las Molucas están justamente muy cerquita de lo que es la línea del antimeridiano. Por lo tanto, no se puede determinar con facilidad si son portuguesas o si son españolas. En ese momento no se puede determinar con facilidad y con exactitud. ¿En qué consiste el acuerdo que se alcanza en 1529? Pues el acuerdo que se alcanza en 1529 establece que las Molucas son españolas, que el antimeridiano que pasa por allí convierte a las Molucas en españolas. Pero Carlos V,
en un acto de máxima gracia y de máxima generosidad, se las vende a los portugueses por 350.000 escudos de oro, que era una auténtica fortuna, y que en todo el mundo solo había una monarquía capaz de pagarlo a tocateja, como lo hizo, que no era otra que la portuguesa. El rey de Portugal efectivamente paga 350.000 escudos de oro a Carlos V, porque le está comprando, en definitiva, las Islas Molucas. Pero hoy sabemos, hoy con los conocimientos geográficos que sí tenemos ya, sabemos que las Molucas le correspondía a Portugal. Es decir, que Portugal compró lo que era suyo. A Carlos V le vino fenomenal aquella inyección de tesorería, porque llevaba a cabo en aquel momento sus grandes guerras europeas contra el protestantismo y contra el Islam, y aquel dinero le vino fantástico, pero le vendió humo a los portugueses, le vendió lo que no era suyo. Esta es la cuestión de la ruta de la seda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la razón por la cual el norte ha prosperado más económicamente que el sur? Bueno, eso nos llevaría un poco, si quiere usted, a la cuestión de la emancipación de las repúblicas americanas, que es donde está el origen de todo. Es curioso, la última visita que hizo el presidente Biden a Europa se puso mucho el acento en un proceso histórico que es aquel en el que España colabora con los Estados Unidos en la independencia de lo que entonces son 13 pequeñas colonias, ojo. Es que siempre hablamos de la guerra de la independencia de los Estados Unidos como si los Estados Unidos fuera ya el gigantesco país de 10 millones de kilómetros cuadrados que es hoy y que se estuviera independizando frente a Inglaterra. No es así en modo alguno. Lo que se independiza de Inglaterra son 13 pequeñas ciudades en la costa oriental de América, nada más. Con mucha dificultad, esas ciudades tienen 400.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que se independiza del Reino Unido, no otra cosa. Estamos hablando de una pequeñísima potencia. Estados Unidos no nace como gran potencia, nace como potencia de tercera o de cuarta. Nadie considera en aquel momento que aquello sea una potencia en aquel momento. Inglaterra hace muchos intentos de entrar en lo que es el Imperio Español y conquistarlo. Va a hacer muchísimos intentos a lo largo de la historia. Todos ellos fracasados. El más importante, si quieren ustedes, el de 1741, cuando se intenta entrar por el norte de la parte sur del continente, por Cartagena de Indias, y ahí se encuentran a Blas de Lezo, que le somete a una terrible derrota y que por lo tanto hace imposible lo que era el proyecto inglés de aquel momento, que era conquistar el continente americano, entrando y tomándolo por las armas. Cuando Inglaterra, después de 3 siglos de intentarlo de esta manera, llega a la conclusión de que es imposible hacerlo así, es decir, el Imperio Español puede perder pequeños territorios, como los pierde de hecho, se pierde Trinidad y Tobago, se pierde Jamaica, pero hacer una entrada por las bravas en lo que son las posesiones españolas, llega a Inglaterra a la conclusión de que eso es imposible. Y intenta una nueva estrategia que sí le va a dar resultado. La estrategia es la de dividir a los españoles que viven en América. Y esto sí le va a dar muy buen resultado. Y esta es la razón por la que lo que hoy tendría que ser un único país, con una única religión, con una única lengua, con una cultura que no es única, pero que es común a todos estos países, sin embargo, hoy día lo vemos convertido en 20 repúblicas diferentes. Aquellos 4 virreinatos españoles se van a convertir en 20 repúblicas americanas, gracias a este proceso de división que va a fomentarse desde Inglaterra y desde otras potencias en lo que es la América española, o si lo prefieren ustedes, la España americana. Se induce a un proceso de división entre los propios habitantes de esas tierras para que sean ellos los que descompongan el imperio. Se dice con una frase muy bonita, que a mí me encanta y la utilizo siempre que puedo, que la conquista de América fue una guerra civil entre indios, entre indígenas, y la emancipación de América fue una guerra civil entre españoles. Fueron los españoles los que se enfrentaron en aquellas guerras que dieron lugar a las 20 repúblicas americanas. Los indígenas observaban, más bien de tener alguna preferencia, y la tenían, era por la corona, porque desde España es de donde venían las leyes protectoras, es desde donde venían los funcionarios
que les protegían a ellos de tener miedo de alguien, era más bien de los criollos, de los españoles que estaban allí. Eran aquellos españoles los que en todo caso los sometían a algún tipo de vejación o de malos tratos. No las leyes que venían de España ni los funcionarios que venían de España. Por lo tanto, los indígenas de tomar partido por algo es por la corona. ¿Todo esto a qué nos lleva? A la división de toda América en 20 repúblicas. Por el contrario, lo que hemos visto en el norte es lo contrario, es la unión. Y una unión, fíjense ustedes, porque esto no lo sabemos, por eso decía al principio lo del presidente Biden, una unión que se va a hacer siempre a costa de España. La frontera estadounidense, la frontera de esas 13 colonias, en todo momento va a ser española. Todo lo que es el trayecto de esta nueva entidad política norteamericana, las 13 colonias, hacia el oeste, se va a hacer siempre en detrimento de territorios españoles. Primero se llega al Mississippi, esa parte es inhóspita, realmente no la conocen ni se ha explorado por el sur, se ha explorado lo que es la Florida, esta parte. Aquí está el Mississippi. El Mississippi rompe América de norte a sur, es un río que va de norte a sur, rompiendo todos los Estados Unidos prácticamente, en 3 tercios. Este primer tercio al este, aquí están las 13 colonias. Aquí están las 13 colonias inglesas. Entonces, las 13 colonias inglesas, una vez que obtienen la independencia de Inglaterra, se empiezan a expandir hacia el oeste. Primero tienen que explorar esta tierra que es inhóspita. Aquí no han llegado los españoles. Han llegado aquí, a la Florida. Toda esta parte sur es española. La han descubierto Ponce de León, Hernando de Soto, tantos grandes exploradores. Pero esta parte no. Llegan al Mississippi. ¿Se acuerdan ustedes aquel programa que se llamaba Cruzamos el Mississippi? No era una frase hecha porque sí, tenía un significado. Los Estados Unidos tuvieron que cruzar el Mississippi. A partir del momento en que cruzan el Mississippi aquí, todo es España. Todo esto fue español. Lo primero que se encuentran es la Luisiana. La Luisiana se les vende pacíficamente a los Estados Unidos, pero el resto sigue siendo español. 1/3 de los Estados Unidos, cuando España abandona el escenario a partir del 1820, 1/3 de los Estados Unidos sigue siendo hispano y forma parte de México. España le deja a México todo lo que es el virreinato de Nueva España, que tiene 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Saben cuántos kilómetros cuadrados tiene hoy día México? 1.900.000. Se ha dejado en esta aventura 3.100.000 kilómetros cuadrados. Y ellos ni lo saben. Todo el oeste de los Estados Unidos era mexicano. Todo el oeste, hasta la frontera de Canadá, es lo que España le deja a México. En una guerra en 1848, los Estados Unidos le arrebatan todo ese territorio, estamos hablando de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, se lo arrebata a México. 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo. México se queda reducida al 40% de su territorio, del territorio que le había dejado España. Bueno, pues ya está, respondida a su pregunta, ante este proceso de división que se produce en la América española frente al proceso de fusión que se va a producir en la América anglosajona, pues es que no hacen falta mayores explicaciones. Lo que sí le puedo decir es que cuando España abandona el escenario, la renta per cápita de México es un 25% superior a la renta per cápita de las 13 colonias norteamericanas, que eran muy pobres, por cierto, que eran muy pobres. Un 25% superior era la renta per cápita mexicana que la renta per cápita norteamericana, de esas 13 colonias, de las 13 colonias. No. Pues no. Ni siquiera todos los viajes, porque se conoce el descubrimiento de América y se centra generalmente en Cristóbal Colón, sí que se habla de Pinzón, se habla de Magallanes, pero de una forma muy... Ni hay ningún interés en que se conozca. La actual ley de educación española... Ahora mismo, esa inquina contra los descubridores de este nuevo mundo, pues a nosotros los españoles, a mí personalmente me duele, digo, bueno, ¿a qué viene esto? Es terrible. Si lo único que hicieron fue
ir allí, perder vidas, ayudarles. Evangelizarles, enseñarles las nuevas artes, colonizar. Se hicieron caminos, se hicieron ciudades, se hicieron hospitales, se hicieron escuelas, se hicieron puertos, se hicieron mercados, se hicieron universidades. ¿Saben cuántas universidades fundó España en América? 30 universidades, 30. Cuando Inglaterra por fin funda una universidad, que es Harvard, en el año 1635, si no recuerdo mal, España ya ha fundado 15 universidades en América. La primera universidad americana es española, es la de Santo Domingo, luego vendrá la de México y la de Lima. Pero es que la primera universidad asiática también es española. Es la Universidad de Manila, que al día de hoy es la universidad católica más importante del mundo, con millones de estudiantes. La Universidad de Manila, fundada por el padre Miguel Benavides, primera universidad asiática en toda la historia. Esta es la obra española. Y es que Inglaterra pudo haberlo hecho igual, pero no lo hizo. Hizo 6 intentos de llegar. Nadie le impedía a Inglaterra haber colonizado. Los españoles les impidieran hacerlo. No, los ingleses pudieron hacer su colonización americana. Tan pronto como 1493, solo un año después que España, ya hacen su primer intento, que lo hace Giovanni Caboto. Giovanni Caboto llega a Terranova, llega a las costas del norte de América, vuelve, informa de lo existente allí, se hace una segunda expedición, la vuelve a hacer este marino italiano al servicio de la corona inglesa, que es Caboto, pero no vuelve. Y los ingleses se desinteresan, no vuelven a tener. Y así hasta 6 veces. Solo en 1620 hacen un intento serio de colonizar. No hay una diferencia entre el comportamiento español en aquellos territorios y el comportamiento inglés. Los españoles se interesaron en un continente que era pobre, que no ofrecía nada. Simplemente la posibilidad de extender lo que era la españolidad en el mundo. Y otra cosa no poco importante, que siempre la digo también en estas charlas, si algo animó el proceso de exploración y colonización americana, es esa idea que tenía la reina católica de llenar los cielos de nuevos cristianos. La reina Isabel vio una gigantesca oportunidad en este descubrimiento que se hacía de nuevas tierras donde nadie esperaba que las hubiera, de llenar los cielos con nuevos cristianos. Ya les he dicho antes que la aparición de tesoros significativos en América va a demorar más de medio siglo en el que España pudo desentenderse de aquello. Decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos volvemos? No, ya estaban los misioneros, ya estaban evangelizando, ya la mitad de los indígenas eran cristianos. Los indígenas no hablaban español, pero eran cristianos. Fíjense ustedes. ¿Saben ustedes cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Eso será lo único que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos, la universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas, se hizo en náhuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia? La primera es por descontado el español, que lo hace Antonio de Nebrija en el año 1492. Hemos celebrado el año pasado el quinto centenario del nacimiento de Antonio de Nebrija, que ha pasado naturalmente sin pena ni gloria, como van pasando todos los grandes centenarios que tenemos en nuestra maravillosa historia. Bueno, pues Antonio de Nebrija efectivamente escribe la primera gramática de una lengua moderna, porque hasta ese momento el arte de la gramática solo se aplicaba a las lenguas clásicas, al hebreo, al griego, al latín. Nadie había tenido una idea tan sencilla, tan simple, que nos puede parecer al día de hoy, como aplicar ese arte a las lenguas modernas. Esa idea la tiene Antonio de Nebrija y se lo aplica a la lengua castellana.
a la lengua de Castilla, a la lengua española. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia del mundo? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga dos gramáticas, porque hubo dos misioneros que se entretuvieron en escribir la gramática del náhuatl. Todos estos son datos que se desconocen completamente, que no hacen sino engrandecer lo que fue la gigantesca obra española en América. Había una pregunta por ahí. Claro, esto es otro tema bien interesante, efectivamente, que me alegro mucho de que haya salido. Yo les voy a decir a ustedes lo que son los porcentajes demográficos que se producen en una América y en otra. En la América del Sur, el 10% de la población en general, 10% de la población es blanca pura. El 20% de la población es indígena pura. Y el 70% de la población, y este es el dato verdaderamente relevante, es mestizo. Es una raza nueva, producto de la fusión de los españoles con aquellos indígenas. Un 70% de la población sudamericana al día de hoy es mestiza, producto de esa fusión maravillosa. Vamos a los datos ahora que corresponden a Estados Unidos. Indígenas puros, 0,89%, no llega a un 1%. 0,89% de indígenas puros. Al día de hoy ya tienen un 6%. ¿Pero por qué tienen un 6%? Por los mestizos españoles que han cruzado la frontera con los Estados Unidos. Los indígenas autóctonos de Norteamérica son solo un 0,89%. Y un dato todavía más revelador e importante, mestizaje en los Estados Unidos. 0. Mestizaje 0. No existe el mestizaje en los Estados Unidos. Tengan ustedes en cuenta que mientras que en 1502 la reina católica estaba ya animando a los españoles no a amancebarse con los indígenas, no a tener relaciones con ellos, no, a casarse con los indígenas. Y en 1514 las leyes de Burgos legalizan perfectamente lo que es el matrimonio en América entre españoles e indígenas. Por cierto, hombres españoles con mujeres indígenas y mujeres españolas con hombres indígenas. Se produjo la equiparación ya entonces en lo relativo a este tema. Si en 1502 la reina católica estaba animando este proceso, en 1514 está perfectamente legislado, el matrimonio mixto en los Estados Unidos ha sido legal ¿desde cuándo? Desde 1967. 1967. Ustedes no habían nacido, pero yo sí. 1967 se legaliza el matrimonio. Era perseguido, no solo era ilegal, era perseguido el matrimonio mixto en los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre una colonización y otra. Por eso, efectivamente. Entonces, cuando el Papa Francisco se presenta en Bolivia, un buen día, como luego hizo tantas otras veces, y le pide a los indígenas perdón por los errores de la evangelización, pues claro, es muy fácil hacerlo cuando te encuentras un 70% del público que te está aclamando, que son mestizos. Pero es que a continuación fue a los Estados Unidos. No había nadie mestizo en aquel público. Y ahí no pidió perdón. Ahí no pidió perdón. Fue el completo exterminio de los indios, y los que no fueron exterminados fueron enviados a reservas. Reservas que estaban emplazadas a miles de kilómetros de sus lugares originarios. Los indios del oeste eran trasladados al este, los indios del este no fueron trasladados al oeste porque estos directamente fueron exterminados. No hay un indio del este. En el este no quedan indios. Tuvieron más tiempo para llevar a cabo su proceso de exterminio y no ha quedado ni uno. Los que quedan son del oeste. Oeste que había sido evangelizado previamente por los españoles, como ya he tenido ocasión de contarles a ustedes. Yo tengo una niña que es boliviana. Tengo 25 años. Cuando hablan de los cristianos, los pueblos españoles a Bolivia, no hablan muy bien. No, claro.
Claro, no, es que se ha producido, decir, esto... No, si lo sabemos, pero si es que no hablamos bien los españoles, ¿por qué van a hacerlo ellos? Es que nos quieren dar a la Yo en este sentido les recomendaría las charlas de un autor peruano que se llama Rafael Aita, también conocido como el Capitán Perú. Ha hecho una gira por España y ha hecho una descripción perfecta de lo que fue el régimen económico que imperó en Perú, precisamente su patria natal, y lo que él viene a sostener es que los gobernantes del Perú siguieron siendo los peruanos. España simplemente lo que hizo fue instalarse allí, establecer una especie de vasallaje, si quieren ustedes, a la monarquía. No, esclavitud no. En todo caso, lo que hubo es una institución que se llama la MITA. Esclavitud no hubo. Bueno, este es otro tema interesante. Vamos por partes. Primero le explico lo que es la MITA. La MITA era el régimen económico que se utilizó en el Perú para la explotación de las islas, que era una institución peruana muy parecido a lo que nosotros hemos llamado toda la vida el servicio militar. Consistía en que un año de la vida de las personas se lo tenían que entregar al Estado en forma de trabajo. Era la MITA. Entonces, durante un año trabajaban en las minas. No eran golpeados, no eran maltratados, comían exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta hace 25 años en España con el servicio militar. Y hasta se le daba una paguita, como yo he recibido esa paguita en el servicio militar. Entonces eran 600, 700 pesetas. Eso era la MITA, y ese es el régimen económico que sirvió en Perú para la explotación de las riquezas mineras existentes en el país. Ahora vamos a hablar de esclavitud, que es no poco importante. Como les he dicho a ustedes, el imperio portugués le lleva al imperio español 2 siglos y medio de ventaja, de exploración de lo que son los mares y las tierras del mundo y de colonización. ¿En qué consistía la colonización portuguesa? La colonización portuguesa no consistió, como la española, en llegar a los territorios, explorarlos, colonizarlos y evangelizarlos. No. Portugal solo estaba interesada en establecer ciudades, puertos, colonias en las costas de los territorios que iba conociendo. Nada más. Nunca se produjo el adentramiento de los portugueses en los territorios. Los portugueses no exploraron África. Conocieron sus contornos y establecieron bases en los que actuaban. ¿Qué es lo que ocurría en estas bases que establecían los portugueses? ¿Cuál es la razón por la que la corona portuguesa es la más rica que existe en el mundo durante los siglos XIV, XV? ¿Por qué la corona portuguesa es la más rica del mundo en aquel momento? Por el negocio de la esclavitud. Es decir, los portugueses llegaban a estos lugares, hacían esclavos y los vendían en Europa. Y aquí vamos a romper otro lugar común de los que tantas veces nos imaginamos. ¿Se creen ustedes que los portugueses se tomaban la molestia de capturar personas de raza negra para venderlas como esclavos? Ni muchísimo menos. Era un trabajo muy duro y muy hortera en el que nunca se implicaron los portugueses. Ese trabajo lo hacían los caciques negros. Eran caciques negros los que capturaban personas negras y se las vendían a los portugueses, luego a los ingleses, luego a los holandeses, luego a los franceses. España no participó en ese comercio. Consumió esclavos, compró esclavos, nunca los vendió, nunca los capturó ni los vendió. Cuando Isabel la Católica se ve ante el descubrimiento americano, tiene un modelo de colonización perfectamente establecido, exitoso, que tiene ya un éxito contrastado de 2 siglos y medio, que es el modelo portugués. Isabel la Católica pudo hacer lo mismo. Vamos a establecer bases en el continente americano, vamos a comprar indígenas y los vamos a vender en Europa. De hecho, eso hizo Cristóbal Colón, que es otra de las razones que me sirve a mí para decir que Cristóbal Colón podía ser de origen portugués. Tenía comportamientos que eran muy portugueses. Cristóbal Colón se trae 600 esclavos a España y los vende. Cuando la reina se entera de que ha hecho aquello, se indigna, hasta tal punto que busca a esos esclavos, encuentra a algunos de ellos y los manda de nuevo, los rescata, los paga, los compra y los manda de nuevo a América de su bolsillo, de su pecunio. Lo primero que establece Isabel la Católica es que aquellos indígenas de aquellas tierras
son súbditos de la corona. Son tan españoles como los peninsulares. Y por lo tanto, eso es así. Eso es así. Hablado, pero no luego los hechos. No, los hechos son esos. Ya le he dicho que hubo, sí, una explotación, pero vamos a ver, hubo una explotación de mano de obra barata en algunos lugares, otros no, pero como la hay ahora. Mi hija está trabajando 5 horas al día por 700 euros, que no le sirven, pero vamos, ni para la paguilla. Quiero decir que es que intentar... No, vamos a ver, la esclavitud es la esclavitud. La esclavitud es capturar una persona, llevársela fuera de su entorno y venderla a otra persona que la va a utilizar para hacer trabajo gratis. Eso no se produjo en América. ¿Que hubo mano de obra barata? La hubo. Por cierto, que el indio trabajaba muy mal. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, ¿que hubo mano de obra barata? Bien, nada más. Es que eso no es esclavitud, eso es mano de obra barata. Esclavitud es todo lo que le estoy diciendo. Es capturar al indígena, sacarlo de su entorno, llevarlo a un entorno diferente, venderlo y que el comprador utilice de su servicio. Eso es esclavitud. Así se define la esclavitud. Y España no practicó la esclavitud. Practicó otras cosas. Bueno, sí la practicó, como le he dicho, hubo un consumo de... Aquí vamos a otro lugar común de la historia española. ¿Quién es el que propone que, puesto que los indígenas son súbditos españoles y no se les puede someter a la esclavitud, traigamos negros del continente africano y trabajen en régimen de esclavitud? ¿Quién es el que propone eso? ¿Lo propone Isabel la Católica? ¿Lo propone Martín Alonso Pinzón? ¿Lo propone Juan Sebastián Elcano? ¿Lo propone Pizarro? ¿Lo propone Hernán Cortés? ¿Lo propone Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los derechos humanos? Así está escrita la historia. Es el que deja escrito que no hay derecho a explotar a los indios y que por lo tanto los traigamos de África y que trabajen ellos porque trabajan mucho mejor, por cierto. Y le voy a decir una cosa, que incluso entre los africanos había tribus que trabajaban mejor que las otras. Así que, pero esclavitud es lo que le estoy diciendo. Esclavitud no es un sistema de explotación económica que se base en tener una mano de obra más o menos barata. Eso pues es indignante, es todo lo que usted quiera, pero no es esclavitud. Vamos a definir la esclavitud y vamos a ver si se produjo. España rompe con el modelo de colonización portugués, que era el que existía en ese momento. Cuando España se ve ante aquellas nuevas tierras, tiene un modelo que imitar. Solo un modelo, ¿eh? No hay un imperio inglés en ese momento. Ingleses y franceses están todavía en la guerra de los 100 años, dándose golpetazos. No tienen ni idea de lo que hay, pero ni en el Mediterráneo. Hay un único modelo de colonización en ese momento, es el modelo portugués. E Isabel la Católica rompe diametralmente con el modelo portugués, tomando una decisión que es absolutamente inédita y fundamental en esta historia. Los indígenas son mis súbditos, por lo tanto nadie puede disponer de ellos. Y lo que ya es increíble en la persona de Isabel la Católica, que decida que aquellos son súbditos libres de la corona, todavía es más increíble que no haya habido un solo rey español hasta que se produce la pérdida de los territorios americanos que haya roto con eso. Es decir, ese principio que escribe en negro sobre blanco en el codicilo famoso Isabel la Católica antes de morir, es un principio que hicieron suyo todos los reyes españoles hasta que se perdieron las posesiones americanas. Esto es increíble. Ustedes miren a nuestra simple historia, a la que hemos vivido todos. Ustedes menos que yo, pero todos. Hubo un testamento de un señor que murió en 1975, estableciendo una serie de coordenadas en las que él creía y creía que eran aplicables para España. Hoy no, los criterios de gobierno que existen hoy día en España no tienen nada que ver con ese testamento. Y es lo que ha pasado toda la historia. El rey muerto al hoyo y el nuevo rey al bollo. Eso ha sido siempre así. Es increíble que este principio marcado por Isabel la Católica haya pasado a lo largo de ¿cuántos reyes? 9, 10 reyes, hasta que en tiempos de Fernando VII se pierden los territorios españoles en América. 10 reyes que no osaron romper contra este principio cuando lo estaban haciendo los ingleses. Los ingleses no establecieron que los habitantes de los territorios que ocupaban
eran súbditos ingleses y por lo tanto eran libres. No lo establecieron los holandeses, no lo establecieron los franceses, no lo habían establecido previamente los portugueses. Esto es algo absolutamente novedoso en lo que es la colonización española, en lo que fue el Imperio español. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que gritar un poquito más. Por supuesto. Por supuesto, George Washington era el principal poseedor de esclavos de las 13 colonias. También lo fue Jefferson. Jefferson, de hecho, tuvo hijos con esclavas y los vendió. Vendió sus hijos como esclavos. O sea, no cabe mayor villanía, vamos, realmente es algo penoso. Bueno, pues no sé si... Yo recuerdo una representación que vi en Virginia de cómo entraban los ingleses, pero vamos, eso sí que me cabe. Bueno, ya sabe usted que el famoso tema de la cabellera, lo de la cabellera servía para pagar se supone en las películas del oeste lo que hemos visto es que esto lo practicaban los indios. No lo practicaban los indios, esto lo practicaban los colonos anglosajones, son los primeros que establecieron que se privara a los indios de lo que era su cabellera, porque en base a eso se le pagaba la subvención que daba el Estado de las 13 colonias a quien ponía fin a la vida de un indio. Los indios lo que hicieron fue copiar la costumbre de los conquistadores anglosajones. Esta es la realidad del tema. Lo terrible y voy a terminar aquí porque además Manolo, lo más terrible de todo, y es una idea con la que hemos coqueteado en muchos momentos del coloquio, pero no la hemos llegado a expresar. Lo más terrible de esta leyenda negra atroz a la que los españoles estamos sometidos es que los principales agentes de la misma somos nosotros mismos, son sus víctimas, son los españoles de esta parte del Atlántico y los españoles de aquella parte del Atlántico. Son americanos y españoles los que nos hemos tragado gratuitamente la leyenda negra española. Es normal que la potencia hegemónica del mundo tenga una leyenda negra, es lo más normal del mundo. Es el primer instrumento de defensa que son capaces de concebir los que no son la potencia hegemónica del mundo. Hoy vemos como desde todos los países del mundo se está intentando crear una leyenda negra de los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica del mundo. Lo que hace única la leyenda negra española y diferente de cualquier otra leyenda negra que se haya podido crear a lo largo de la historia es que la hemos acogido con inusitado cariño sus víctimas. Insisto, los españoles de esta parte del Atlántico y los españoles de aquella parte del Atlántico, que también fueron españoles y también han asumido la leyenda negra con un cariño absolutamente inusitado. Si esto no hubiera sido así, la historia sería completamente diferente, pero nos la hemos tragado. ¿Qué le vamos a hacer? Y va a costar mucho desembarazarnos de ella. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.